Hola. Hoy te vamos a estar enseñando cuáles son los cuidados que tienes que tener con tu paciente con traqueostomía. Primero que todo vamos a comenzar enseñándote todas las técnicas de limpieza que tienes que tener todos los días con el paciente. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, que es la aspiración. Este se realiza en todos los pacientes con traqueostomía, siempre y cuando lo requieran. Entonces, esto lo que va a ayudar es que al aspirar al paciente, lo que va a hacer es poder sacar todas las secreciones y así que el paciente pueda tener una mejor respiración, para que no haya una obstrucción debido al taponamiento por secreción. Ahora le explicaremos cuáles son los elementos a utilizar para el proceso de la aspiración. Comenzamos con el aspirador y tenemos el canister. Entonces el aspirador solo es encenderlo, no hay que moverle la parte que está acá. Y en el canister es donde van a ir las secreciones del paciente. Tenemos el látex que va conectado al aspirador y tenemos la sonda de succión que va conectada al látex. Y tenemos las gasas para poder limpiar las secreciones, tenemos los guantes para poder hacer una buena higienización. Bueno, después de tener todos los elementos necesarios para poder aspirar, ahora sí vamos a comenzar insertando todo y aspirar. Comenzamos primero teniendo guantes para poder hacer todo el protocolo. Seguido vamos a verificar que esté conectado el aspirador. Después cogemos el látex y lo vamos a conectar de esta manera. Conectamos aquí y verificamos que todas las válvulas estén cerradas. Conectado vamos a verificar que si esté chupando, o sea aspirando, para poder seguir. Entonces prendemos el aspirador, succionamos y mira, si escuchas, quiere decir que sí está listo para aspirar. Después tenemos la sonda de aspiración. Tenemos que coger una tijera y cortar para poder insertarlo adecuadamente, como en este caso. Después de tener los materiales listos y que todo esté perfectamente, entonces me voy a colocar los guantes estériles. En este caso es porque estoy en la clínica, pero tú puedes seguir con los guantes normales. Que también es estéril, con la mano dominante, que es la que vamos a aspirar, y de esta manera entonces quitamos acá la sonda sin ir a contaminar y de esta manera lo enrollamos aquí. Entonces aquí ya estamos listos para aspirar, y en este caso le voy a pedir a un compañero que por favor me prenda el aspirador, ya que estoy estéril, y empezamos. Cuando sintamos la resistencia, entonces lo subimos 2 centímetros y aspiramos. Ahí vamos. Entonces ya completamos 15 segundos, sacamos y volvemos a ocluir. Lo enrollamos de esta manera y esperamos 1 minuto que el paciente se recupere, que vuelva a su saturación, porque para no lastimar. Después de haber esperado el minuto, volvemos a empezar el procedimiento. Cuando ya hayamos terminado, que no salga más secreción, entonces vamos a retirar. Vamos a retirar de esa manera. Quitamos la sonda de aspiración, dejamos el látex aquí y nos lo quitamos de esta manera, con la gasa. Y esto va a la gasa. Y de esto lavamos la sonda para que no queden residuos, apagamos el aspirador y lo dejamos donde estén los implementos del paciente. El segundo paso va a ser higienizar todos los implementos que tiene nuestro paciente en su traqueostomía. Para eso vamos a utilizar una cinta satín, ¿sí? Siempre la debemos comprar, ojalá en colores oscuritos, que no sean claros ni rojos. Debemos tener 1 metro y la forma en la que vamos a medir esta cinta va a ser como desde mi hombro hasta mi brazo. Todos los días debemos cambiar esta cinta. Tenemos que tener gasas y tenemos que tener aplicadores. Nuestro paciente, tengamos en cuenta que en su mascarita de oxígeno se va a ir acumulando secreciones. Entonces todos los días nosotros tenemos que quitar esta mascarita, y eso que cada vez que lo requiera, y la vamos a limpiar. La vamos a limpiar con agua, le podemos echar jabón hasta que quede totalmente limpia y seca para volvérsela a colocar. Nuestro paciente tiene aquí una cánula, un tubito que nosotros debemos retirar todos los días para limpiarla. Esa la vamos a retirar muy suavemente en contra de las manecillas del reloj y la vamos a retirar. Esta se va a lavar con unos aplicadores, son como unos copitos muy largos,
y con agua. Debemos limpiarla por todas las partes, tanto en externo como en interno, hasta que no quede nada de secreciones por dentro de la endocánula. Cuando ya la tenemos limpia, la vamos a enjuagar y no la vamos a secar con nada. La vamos a dejar así mojadita, la podemos escurrir un poquito y de nuevo la vamos a ingresar a nuestro paciente. Y esta vez en sentido de las manecillas del reloj, la vamos a hacer hasta que haga clic. El tercer cuidado que vamos a tener es el cambio de la hiladilla, de la cintica de satín. Nuestro paciente siempre debe tener esta hiladilla porque esta nos va a permitir que el paciente no se le vaya a salir el tubo ni vaya a lastimarse. Siempre debemos tenerla. Todos los días debemos cambiarla. La forma en la que la vamos a colocar es que vamos a coger una de las aleticas de la traqueostomía y vamos a meter la cinta por dentro de esta. Después la vamos a colocar hasta que nos queden las dos punticas exactamente iguales. La pasamos por debajo de la cabeza de nuestro paciente, que no nos queden ni nudos, no nos puede quedar doblada, nos tiene que quedar perfecta. Y vamos a coger la que está por debajo, esta, la pasamos también por debajo del otro ladito de la traqueostomía y vamos a hacer un nudito. Pero ojalá que el nudito nos quede bien lejos de donde está la traqueostomía para que no le moleste a nuestro paciente. Después de ahí, miremos que la traqueostomía tiene como una línea de llenado, se llama, es como esta manguerita chiquitica. También la vamos a pasar por el centro del nudito y volvemos a anudar sobre ella. Esto va a permitir que al paciente no le moleste para nada esa línea de llenado. Una recomendación al cortar la hiladilla. Y por último tenemos como cuidado de nuestra traqueostomía el tema de la gasita. Esta gasita nos va a permitir mantener el estómago o el agujerito que tiene el paciente en la traqueostomía limpio, higienizado, que no nos vayan a dar infecciones y además también nos va a servir como un baberito para las secreciones del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger con unas tijeras y vamos a abrir un rotico como hasta la mitad de la gasita, no más, por el lado donde no tiene ningún pliegue. Nuestro paciente siempre va a mantener con ella colocada. Entonces vamos a primero retirar la anterior muy suavemente, muy delicadamente y la eliminamos totalmente, está llena de secreciones. Cogemos la nueva gasita y así de cuidadosamente como retiramos la anterior, levantamos aquí un poquito la aletica de este lado y vamos a colocarla muy suavemente hasta que nos quede perfectamente colocada. Tampoco debe tener ni nudos, no debe quedar con pliegues, debe quedar perfecta para nuestra comodidad del paciente. Vamos a cogerla del otro ladito y también la colocamos. La organizamos hasta que nos quede totalmente lisa. La hiladilla, además del tamaño, es que ojalá cortemos las punticas en diagonal. Esto para que sea mucho más fácil pasarlas cuando estemos haciendo el cambio de hiladilla. Luego le vamos a volver a colocar la mascarita de oxígeno. Esta también nos va a servir para que el paciente cuando tenga sus secreciones no estén volando por todas partes, sino que las va a mantener resguardaditas. Y así nuestro paciente todos los días debe quedar totalmente limpio e higiénico con todos estos cuidados. Por último, es colocar el oxígeno al paciente. Los principales elementos son la máscara, que tiene forma de triángulo, el humidificador y la manguera lisa. El compresor. Ahora vamos a poner lo que es el humidificador contra la manecilla del reloj. Ahí ya quedaría lo que es ajustado el humidificador. Luego colocaríamos lo que es la manguera lisa al humidificador, que tiene esta partecita de acá. Y esta parte ya iría a la mascarilla, que se conecta de esta forma. También recordar que la parte que está más hundidita es la que va en la parte de abajo del paciente. Entonces iríamos, colocamos lo que es la mascarilla y alzamos un poquitico la cabeza y quedaría de esta forma. Y se puede ajustar de acuerdo a la comodidad del paciente. Y también tenemos que verificar de encender lo que es el compresor
Y ya lo que ya le hayan cuadrado lo que es el compresor de los litratos lo deja de esa manera. Lo que es el oxígeno al paciente. Para hacer ya el cambio del agua, eso tiene que ser cada día, o sea, cada día haces el cambio del agua para que quede limpia. Listo. Para saber cómo está funcionando lo que es el humidificador con el compresor, miramos que está haciendo unas burbujas, ahí ya está teniendo un adecuado funcionamiento. También toca tener, para llenar el agua en el humidificador, recuerda que acá hay una parte que dice máximo y mínimo. Toca llenar más o menos a la mitad de estos dos nombres, para que pueda tener el funcionamiento del burbujeo. Listo, espero que les sirva este video de cómo son los cuidados principales para pacientes con traqueostomía en el hogar. ¡Chao!